Buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45. Como todos los lunes, me acompaña Carmina Valdizán, a quien le doy la bienvenida. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Y muy bien, aquí. Me Hoy alegro. más contento. Ah, sí, cuénteme. Va a ser lunes de economía y eso me entusiasma mucho. Ah, sí, Las bueno, dos las dos entrevistas entrevistas, es cierto. tienen que ver con economía, no es muy frecuente, pero bueno, espero que se vuelva, y se los sugiero a la producción, que se vuelva más frecuente, que tengamos una noche con dos entrevistas únicas, exclusivamente dedicadas a la economía. Bueno, ya Juan José lo adelantó, vamos a tener dos entrevistas. La primera al presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, al licenciado Sergio Francisco Recinos Rivera. Con él vamos a hablar de la macroeconomía, de las condicionantes, de esa posible revisión que se pudo haber hecho por parte de la banca central en las proyecciones económicas. Y en la segunda entrevista vamos a hablar de una propuesta que ha realizado CACIF sobre una visión de mediano plazo para la reactivación económica. Pero iniciamos con el presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. De hoy la bienvenida al licenciado Sergio Francisco Recinos Rivera. Presidente, buenas noches, bienvenido. Tenemos un pequeño problema ahí con el sonido, presidente. Sí, ahora, Perfectamente, bienvenido, buenas noches. muchas gracias, Mariano. Buenas noches, Carmina, y buenas noches a todos los televidentes de Canal Antiguo. Gracias por Buenas noches. acompañarnos. Bueno, vamos a hacer una pregunta, una incógnita que usted nos dejó en la última oportunidad que estuvo con nosotros. Nos anunciaba la posibilidad de que para finales de julio hubiera una nueva revisión de las proyecciones económicas de corto y mediano plazo por parte de ustedes, de las autoridades monetarias del país. ¿Se realizó ese ejercicio y se realizó? ¿Cuál ha sido el resultado? Sí, gracias, Mariano. Sí, a finales de junio hicimos la última revisión, tomando en cuenta que el Fondo Monetario Internacional también, ellos a mediados de junio hicieron lo suyo. De hecho, nos sirve las estimaciones del Fondo Monetario como un insumo muy importante para poder retroalimentarnos de lo que está aconteciendo en el entorno internacional. Y luego esto lo complementamos con los indicadores de la economía nacional y con ello es que planteamos nuevamente un escenario macroeconómico. Presidente, disculpe que lo interrumpa, pero Sí, efectivamente eso fue lo que hicieron en junio, pero recuerdo perfectamente que cerramos la entrevista alrededor del 6-7 de julio, y en esa oportunidad usted nos dijo, nos anunció de que harían una nueva revisión a finales de julio, principios de agosto. Y a eso se centra mi pregunta. ¿Se sí. realizó ese ejercicio o no? No, no se ha realizado. El Fondo Monetario Internacional está trabajando en las estimaciones que va a dar a conocer nuevamente a finales de septiembre, principios de octubre. Nosotros esperamos esas nuevas estimaciones para hacer nuestra revisión, que sería más o menos a mediados de octubre. Las que están ahorita prevaleciendo son las últimas disponibles, que creo que sí lo habíamos comentado, un escenario central para el crecimiento de Guatemala con una caída de menos 2.5 y 3% de crecimiento positivo para 2021. Sí ha habido, digamos, algunos cambios en algunos indicadores y también, permítanme comentarles que, eso sí, más recientemente, hace unas 2 semanas, tuvimos conversaciones con altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional y lo que sí hicieron fue revisar al alza a Estados Unidos de América, que tenía una caída de 8% en la estimación con cifras a junio y ya recientemente, hace un par de semanas, la revisan a una caída de 6.6. También nos mencionaron que están revisando el caso de China y la zona del euro. El caso de China, que tiene un crecimiento de 1%, probablemente señalaban dichos funcionarios que lo van a revisar al alza porque han visto más recientemente un comportamiento mejor. Y en algunos países de la zona del euro
que también estarían haciendo alguna revisión, derivado de que algunos indicadores pues, muestran mejoras. Adicionalmente, como ustedes saben, ya varias economías, tanto en Europa, valga la redundancia, en Estados Unidos, han iniciado con la apertura gradual, pero esto ha generado expectativas positivas para la economía, adicional a los paquetes de estímulo fiscal que se han venido implementando. En este momento el sentimiento, digamos, de la economía internacional es que la misma se está comportando un poco mejor y pareciera entonces que los riesgos están sesgados al alza. Es decir que creo que podemos esperar con bastante certeza que en las cifras que nos den a conocer a finales de septiembre, principios de octubre, vamos a tener mejores estimaciones de cierre para este año y probablemente las del próximo año se podrían ver un poquito sesgadas hacia abajo. Recordemos que las últimas estimaciones pues las hicieron con carácter bastante preliminar y yo creo que tenían cierto sesgo al alza, sobre todo tomando en cuenta digamos, lo que ha pasado de junio hasta ahora en estos días de agosto. Señor presidente, ¿a qué atribuiría usted esta recuperación bastante rápida que se está dando después de bastantes meses de estar las economías mundiales realmente paradas? Sí, bueno, dos factores principales. Uno es la política fiscal, que ha sido sumamente expansiva, digamos, con un carácter anticíclico, es decir, que la política fiscal en Estados Unidos de América, en Europa, en economías emergentes y en desarrollo, aquí mismo en Guatemala, hemos visto cómo ha habido paquetes sustanciales de apoyo, especialmente a los sectores más vulnerables. Esto obviamente tiene un impacto positivo. Aquí en Guatemala realmente es histórico el déficit fiscal presupuestado, que es de 6%, lo que se ha estimado para este año, sin incluir, digamos, algunas operaciones que están en camino, digamos, a través de préstamos, dentro de ellos un crédito con el Fondo Monetario Internacional que podría ampliar dicho déficit. Pero esto ha sido necesario para tratar de mitigar el impacto del COVID-19 en la economía. De hecho, se ha venido ya ejecutando alrededor del 50% de esas ampliaciones presupuestarias y al final, pues el objetivo es lo que ha estado sucediendo, impulsar la economía. Entonces, este es un gran factor. Y lo otro es que, como vemos, pues aproximadamente hace unas 3 semanas, un mes, se ha empezado a aperturar las diferentes economías y pues esto genera una inercia positiva que estaría dando como resultado esas mejores expectativas y de hecho un mejor crecimiento esperado para este año. Pero eso no quiere decir que en general el crecimiento va a ser negativo, ¿verdad? De hecho, tenemos un shock de oferta y de demanda nunca antes visto desde, incluso se compara pues con la crisis y la recesión de los años 29 del siglo pasado. Presidente, de su respuesta surgen varias dudas y quisiera ser muy puntual. ¿Podríamos arrancar confirmando de que descartamos una recuperación en forma de V y estaríamos más hablando de una U no tan ancha, dados los nuevos números que usted nos expresa? Sería uno. Y segundo, usted ya lo decía, ya vamos 5 o 6 meses adentro de este proceso económico hacia la baja y ya se pueden hacer algunos análisis un poco más profundos, no tan preliminares. Y aquí en lo concreto usted dijo, bueno, es un shock de oferta y demanda. Recuerdo perfectamente cuando en marzo, abril, aquí con Carmina hablábamos con unos economistas y ellos insistían que era un problema de oferta. Al final se ha confirmado que estamos metidos en un grave problema de demanda. Y para recuperar esa demanda, yo le agradecería algunos comentarios, algunas sugerencias, porque lo que escuchamos de propuestas siguen siendo fundamentalmente
para atender la oferta? Sí, cómo no. En primer lugar, coincido contigo, Mariano, pareciera que la recuperación en forma de V, que es el supuesto que hasta el momento está, se va a ir desvaneciendo, se viene desvaneciendo. Más sería una forma de una U, con una curva, como bien dijiste, no muy pronunciada, y eso quiere decir que la recuperación en 2021 no va a ser plena, como se tenía previsto hasta el mes de junio. En el caso de Guatemala, nosotros sí diferimos un poquito del Fondo Monetario Internacional, porque el año pasado, como ustedes saben, crecimos 3.8%. Tendríamos una caída de 2.5 este año. Los indicadores de más corto plazo en este momento apuntan más o menos hacia eso, y la recuperación el otro año sería en nuestro escenario base de 3%. Es decir que sí habría una recuperación fuerte, pero no sería plena. Por lo tanto, esa forma pareciera que es la que va a saltar en estas nuevas estimaciones. Ojalá no se den nuevos contagios y esto nos haga, digamos, a retroceder, y que la recuperación sea en forma de doble B, que sería un escenario todavía un poco más deprimido. Pero esperemos en todo caso que sea en forma de U, con una curva no tan pronunciada, y esa sería respecto a la primera pregunta. Y lo otro, sí, definitivamente aquí hay una combinación de choque de demanda que se complementa con un choque de oferta. La política fiscal pues, ha atendido en buena medida el choque de oferta, y la política monetaria, ustedes saben, Junta Monetaria decidió en 3 sesiones bajar la tasa de interés líder en 100 puntos básicos. 75 puntos básicos fueron bajados en el mes de marzo, cuando inicia el contagio en Guatemala. En una reunión extraordinaria se bajaron 50 puntos, que prácticamente no habíamos visto durante algunos años, porque las reducciones o las alzas han sido 25 puntos básicos, y luego en el mes de junio se hizo una nueva rebaja de 25 puntos. Esto con el objeto de estimular precisamente la demanda agregada, es decir, tratar de abaratar el costo del dinero, y que las instituciones financieras pues, puedan también otorgar más crédito, y esto vaya generando un círculo virtuoso que impulse la economía. Entonces ahí hay una medida. 2, bueno, se aperturaron ventanillas de liquidez por parte también de Junta Monetaria, tanto en moneda nacional como en dólares de los Estados Unidos de América, y esto fue con el propósito de generar liquidez al sistema financiero para que a su vez pudieran atender la demanda de crédito tanto de las empresas como de los hogares. Con el mismo propósito también se rebajó temporalmente, no se rebajó, se flexibilizó temporalmente el cómputo del encaje bancario, aceptando títulos del gobierno, títulos del Banco Central y títulos del FHA, para que también las instituciones financieras pudieran liberar algunos recursos y tenerlos listos para poder otorgar esos créditos que estimulen la demanda. Señor presidente, hablemos de las políticas fiscales que están influyendo económicamente hablando. En Guatemala todavía no se ha lanzado una política fiscal agresiva para ayudar al contribuyente, ayudar a las empresas pequeñas, las grandes, etcétera, como eso está sucediendo en otros países. Inclusive el presidente Trump tiene esa discusión en estos momentos sobre la mesa de otro estímulo fiscal, porque en Guatemala ni el gobierno ni el sector privado realmente ha sido agresivo en esto. Bueno, en el caso de la política fiscal, yo les mencionaba que el déficit del 6% nunca lo habíamos visto en la historia reciente de Guatemala. En la crisis de 2007-2008, el déficit fiscal, se recordarán, llegó a 3.3% del PIB, que ha sido de los más altos también en respuesta a esa crisis que en ese caso venía del sector financiero internacional. Ahora sí se ha dado un estímulo grande porque
veamos las ampliaciones presupuestarias, primero se hizo una ampliación de alrededor de 3.500 quetzales, luego vino esta financiada con préstamos, bueno, una readecuación del presupuesto también, y luego una nueva ampliación de 11.000 millones de quetzales, financiada con recursos de la banca central. En total, la ampliación fue cerca de los 19.000 millones de quetzales, pero recordemos que el déficit en el presupuesto que está vigente, que es el de 2019, llegaba a alrededor de 2.6%. Entonces, con estas ampliaciones es que nos llega el déficit al 6%, que repito, no se había dado. Recuérdense que los programas principalmente fueron orientados a 3 sectores. Uno que es el sector informal con bono familia, 6.000 millones de quetzales se orientaron, se vienen ejecutando en este programa. 2.700 millones a través de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, que también se viene ejecutando, y el resto era para lo que es el sector de empleo formal, es decir, los cotizantes al IX, que el programa incluía, digamos, una separación temporal donde el gobierno les iba a hacer un pago diario. Estos tres programas se están ejecutando. Adicional estaba el programa de subsidio a la energía eléctrica por alrededor de 250 millones de quetzales. Pero yo diría, Carmina, que sí se ha adoptado una política fiscal de alguna manera expansiva que se justifica para atenuar estos efectos de COVID y poder apoyar tanto al sector informal, al sector formal y a las micro y pequeñas y medianas empresas, principalmente para, como se ha dicho, que pasen el bache, digamos, de estos meses en donde se han adoptado medidas para evitar los contagios. Y la política monetaria, por su parte, comentaba ya algunas de las medidas que se han adoptado, pero hay otras que tienen que ver con el sector financiero. Ustedes saben, se flexibilizó el reglamento de crédito para que tanto las personas como las empresas pudieran renegociar sus créditos en los bancos del sistema donde tienen sus obligaciones sin que eso les afectara su récord crediticio. Y asimismo se han hecho otras medidas que tienen que ver con tratar de impulsar o facilitar esas renegociaciones. Señor presidente, perdón, creo que yo no me expliqué correctamente. Me refiero a rebajas fiscales directamente. O sea, sí, la política fiscal nos está llevando a este endeudamiento que tarde o temprano vamos a tener que pagar, todo este bono familia y todo se tiene que dar y se tiene que ayudar, pero tarde o temprano lo vamos a pagar y eso es más deuda para el guatemalteco. Refiero en este momento, ya que hay un déficit de recaudación, ¿no sería conveniente, como están haciendo en la mayoría de países, para aliviar a las personas que hagan rebajas fiscales en todos los sectores para que sea el contribuyente directamente el beneficiado? Sí, en ese sentido, sí, en Guatemala, digamos, no se adoptaron ese tipo de medidas, salvo que se difirió el pago de algunos impuestos, pero que en realidad es relativamente poco significativo. Pero lo que está detrás, Carmina, es la baja carga tributaria en relación al PIB que se tiene en Guatemala. La carga tributaria en este momento anda alrededor del 9.6, 9.7%. Somos de los países, porque junto con Haití, los que tenemos una carga tributaria más baja. Por supuesto, en este tema hay mucho que decir. Y seguramente se ha hablado de ampliar la base. Todo un programa completo para discutirlo, sí, presidente. Igual, sobre el impacto del gasto público en el crecimiento, es otro tema que lo dejamos mencionado ahí. Creo que en los próximos días ese tema tendrá que despertarse y discutirse. De sus respuestas, presidente, un par de preguntas muy concretas. Usted hablaba ahí de varias operaciones de crédito. La primera pregunta, los 5 o 6 préstamos que aprobó el Congreso hasta junio, todos ya fueron desembolsados, primero. Segundo, ya entró a Junta Monetaria de discusión y posible dictamen
ese financiamiento proveniente del Fondo Monetario Internacional y qué otras operaciones de crédito que usted anticipó se están gestionando. Esto como un anticipo a un tema que considero que va a ser fundamental tratarlo, presidente, y aunque usted no es el superintendente de bancos, pero es muy difícil hablar con la superintendencia, lamentablemente no tienen la apertura del Banco de Guatemala, sobre una situación, una discusión que se da por lo menos a nivel de economistas y es un sistema bancario bajo estrés. Pero esas serán preguntas muy específicas inmediatamente después de sus respuestas. Sí, Mariano, definitivamente el tema fiscal hay que abordarlo de una perspectiva muy amplia, tanto del lado de los ingresos como los egresos, y eso nos podría llevar buen tiempo. En el tema del sistema financiero, la Superintendencia de Bancos ha informado que afortunadamente se encuentra con suficiente solidez patrimonial. No hemos visto un deterioro de la cartera en mora, por ejemplo, y también esta flexibilización del reglamento de crédito ha permitido más o menos a 1.100.000 usuarios poder renegociar sus deudas. Al final, pues eso es positivo, pero a nivel del sistema financiero global, como bien dices, sí se habla entre economistas de algunos riesgos que se pudieran estar gestando en el futuro en los sistemas financieros mundiales. Por ejemplo, el crédito corporativo, digamos, es algo que puede estar afectando en los próximos años, especialmente en economías avanzadas. Ahora, la última pregunta era relacionada, perdón, Mariano. Eran las diferentes operaciones de crédito externo, señor presidente, Sí. Si ya todos fueron desembolsados o están todavía pendientes y si ya Junta Monetaria entró a dictaminar o a pronunciarse en relación al financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Sí, es correcto. Bueno, Junta Monetaria el día de mañana, dentro de otros temas, va a conocer el crédito o la opinión que tiene que dar al Congreso de la República sobre la operación crediticia con el Fondo Monetario Internacional que les mencionaba, que es por alrededor de 600 millones de dólares. Esta es una operación que, según ha indicado el señor ministro de Finanzas, todavía buscarían que sea aprobada este año y, de ser así, requeriría de una ampliación presupuestaria que podría elevar un poco más el déficit que les mencionaba, probablemente a unos 6.7, un 6.8. Pero todos estos recursos vienen a compensar la caída en los ingresos, que también ha sido muy relevante en este año, derivada tanto del problema de COVID como el crecimiento económico y los impuestos a las importaciones, especialmente de petróleo. Como ustedes saben, el petróleo ha caído significativamente. Esto para Guatemala es positivo, pero para la recaudación pues tiene un impacto negativo. Entonces, mañana se estará conociendo esta operación de crédito para que Junta Monetaria pues pueda opinar al respecto. Tal vez sí vale mencionar que la opinión de Junta Monetaria es básicamente sobre el impacto en la balanza de pagos, en el medio circulante y en el objetivo fundamental del Banco Central, que es la inflación. No nos metemos, digamos, a opinar sobre el gasto, sobre proyectos, etcétera, etcétera. Sobre otros financiamientos, el ministro de Finanzas ha comentado que tienen negociaciones, incluyendo esta del Fondo Monetario Internacional, por alrededor de 2.000 millones de dólares, pero aquí entendemos que es para financiar el presupuesto del año próximo. Y como ustedes saben, pues esto hay que iniciar esas negociaciones previamente. Cabe señalar, digamos, que todas estas operaciones de crédito, si bien definitivamente vienen a aumentar la deuda, dependiendo cómo se utilicen, pues eso puede tener beneficios. En el caso de este préstamo del Fondo Monetario Internacional está a 5 años plazo, pero tiene 3 de gracia. Es decir, que durante 3 años no se paga intereses.
y el capital se empieza a pagar después de los 3 años. La tasa de interés en este momento es variable, pero en este momento está alrededor del 1,05%, es una tasa mucho más baja que los bonos, y o sea que es una operación concesionaria. En el caso del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del BCE, también de alguna manera son operaciones que en general resultan más baratas que la colocación en bonos, por ejemplo. Entonces yo creo que la estrategia es diversificar un poco entre operaciones con créditos de organismos internacionales, colocación de bonos en el exterior, un eurobono, y también colocación de bonos acá en el país, que por cierto ha sido bastante exitosa porque en este caso son en quetzales y a plazos bastante largos, y realmente los rendimientos de los cupones son relativamente bajos. Señor presidente, nos estamos acercando ya al final, pero no quisiéramos dejar de preguntarle, la última vez que estuvo con nosotros, las remesas habían tenido una recuperación. ¿Cuál es el estado actual? Sí, gracias, Carmina. Sí, este era un tema, es un indicador que ha evolucionado favorablemente, más favorablemente de lo que se había pensado cuando iniciamos el tema del contagio en marzo, donde tuvo una caída importante. Veníamos creciendo a mediados de marzo con tasas de alrededor del 15%, inicia la caída, tasas del 9, después del 7, pues llega hasta zonas negativas más o menos a mediados de abril. Pero fíjense que ahí se detienen crecimientos negativos de entre 2%, 0, y más recientemente los crecimientos han sido positivos. Al extremo que al 31 de julio, que es la última fecha disponible, el crecimiento es positivo en 1.4, es decir, han ingresado 5.959 millones de dólares por ese concepto. Con ese comportamiento, y que ustedes saben, más o menos representa el 12% del Producto Interno Bruto actualmente en Guatemala y viene a estimular el consumo, yo creo que realmente, y que lo que les mencionaba antes, es un indicador que apuntaría a que en Guatemala vamos a estar en torno a ese valor central de crecimiento que les he mencionado. El índice de confianza también ya durante 3 meses consecutivos ha venido repuntando levemente, pero ya hay, digamos, una tendencia hacia arriba, lo que quiere decir que poco a poco se está volviendo a generar más confianza en la economía. En febrero tuvimos un récord con un índice que superó el 70% y ahora estamos en 38%, pero obviamente esa caída fue por todo el tema de la pandemia. Asimismo, hay otros indicadores, las exportaciones han caído, pero han caído menos también de lo que se había previsto, y esperamos que esto continúe así. Entonces, también el sentimiento, creo yo que para la economía de Guatemala es mejor del que había hace 2 meses, y esperamos que eso se vaya a ir materializando y consolidando, y ojalá que finalmente cerremos. Creo que no hay manera de que sea lo contrario, pero una tasa negativa, pero no tan pronunciada. De hecho, actualmente el comportamiento de Guatemala es el mejor de la región centroamericana, incluyendo República Dominicana, y también la caída en las remesas, a diferencia de El Salvador y Honduras, en Guatemala se ha dado ese comportamiento que les comento, en tanto que en El Salvador y Honduras, por ejemplo, las caídas son de 10-12% aproximadamente. Presidente, como lo anticipaba Carmina, lamentablemente el tiempo corre muy rápido. Hay muchos temas que han quedado en el tintero y que merecen una atención, así que esperamos que estos temas económicos los continuemos. Aquí le damos seguimiento en Canal Antigua mucho a estos temas. Queda esa necesidad de una discusión mucho más amplia en cuanto al estado de solidez, solvencia de nuestro sector bancario. Como les digo, hay una discusión ahí abierta que alguien abrió con algún tipo de información, no necesariamente en una interpretación correcta, así que será importante. Y también por este seminario que la calificadora Fitch hizo en relación al sistema bancario. Creo que ahí hay un tema amplio que discutir. Pedirle, estamos casi a mediados de mes, hay un par de indicadores que están pendientes de publicarse. No sé si, como ha sucedido en otras ocasiones, algunos